primera forma, y está que sería la forma x al cuadrado más bx más c. Esa sería. ¿Y el caso 7? El caso número 9, que sería el trinomio de la segunda forma. Esto era lo que yo les decía. Normalmente en álgebra se explican con una solución diferente para cada uno de ellos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el trinomio cuadrado perfecto se explica de una manera, el trinomio de las primeras formas se explica de una manera, y el trinomio de la segunda forma también se explica de una manera. O sea, tenemos caso número 6, que es el trinomio cuadrado perfecto, caso número 8, que es el trinomio de la primera forma, de la bx al cuadrado más bx más c. Tenemos el caso número 9, que es el trinomio de la segunda forma, ¿qué sería la segunda forma? Que sería ax al cuadrado más bx más c. Profe, pero si usted me está diciendo que se soluciona con 3 métodos diferentes, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aprender si se soluciona con 3 métodos diferentes? Porque realmente en álgebra estos trinomios se solucionan con 3 métodos diferentes. Se soluciona el trinomio cuadrado perfecto de una forma, el trinomio de la primera forma de una forma y el trinomio de la segunda de una forma totalmente muy particular. O sea, 3 métodos totalmente diferentes. Pero la profesora les va a explicar un método que normalmente lo explican a nivel universitario. ¿Qué quiere decir eso? Es un solo método que los 3 se van a solucionar con ese método. Este método se llama el método de Aspa. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente qué tipo de trinomio sea, usted lo va a solucionar con el método de Aspa. Profe, pero en álgebra y mi vecino me explicó de otra manera. No, aquí en los trinomios lo vamos a solucionar con el método de Aspa, que es el que voy a explicar ahorita. ¿Listo? Este método les va a salvar la vida. ¿Por qué razón? Independientemente del trinomio que sea, usted lo soluciona con el método de Aspa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, las condiciones. Para que sea el caso número 6, para que sea el caso número 8 o para que sea el caso número 9, ¿cuál es la condición maravilla o la principal condición? ¿Quién me la dice, por favor? ¿Cuál sería la principal condición para que suceda estos 3 casos? Que sea un trinomio. Gracias, Faber y Nicolás, creo que fue. Que sea un trinomio. Si no es un trinomio, que significa que tiene que tener 3 términos, no puedo hacer ni el caso número 6, ni el caso número 8, ni el caso número 9. Totalmente descartado. Pilas con eso, porque ya tenemos 2 condiciones básicas para 2 tipos de ejercicios. Para que sea binomio, ¿qué casos aplico? Caso 3, caso 4 y caso 5. Para que sea trinomio, ¿qué casos aplico? Caso 6, caso 8 y caso 9. ¿Listo? Es las condiciones maravillas para que sea uno o sean los otros casos. ¿Qué quiere decir? Si yo veo 3 términos, pienso en un trinomio. Lógicamente, si antes no pude hacer factor común, porque factor común se puede mirar en binomios, trinomios o lo que sea. ¿Listo? ¿Cuál es la condición? Para que sea un TCP con el método? Todos los vamos a solucionar, repito, con un método que se llama el método de Aspa. Todos los vamos a solucionar con un método que se llama método de Aspa. Todos los vamos a solucionar con un método, repito, que se llama el método de Aspa. Profe, pero ¿por qué no nos explica los otros métodos? ¿Para qué los voy a engorrar para que ustedes de pronto no me entiendan adecuadamente explicándole los otros 2 métodos? Los otros 3 métodos que realmente serían los que se explican en álgebra. Este método es un método que normalmente se utiliza a nivel universitario porque es muy sencillo y es la misma respuesta. Entonces, la verdad, yo se los enseño también para optimizar tiempo y que me aprendan un solo método y que realmente aprendan cómo se soluciona un trinomio. Profe, ¿cómo sé si me toca identificar, si me toca un solo método, que es el método de Aspa, cómo sé que realmente es un trinomio cuadrado perfecto? Súper sencillo. ¿Cómo saber que es un trinomio cuadrado perfecto? Cuando en la respuesta se repite el paréntesis. Es un TSP.
Profe, pero ¿cómo sé que es un trinomio de la primera forma? ¿Cómo sé? Pues muy sencillo, se identifica a simple vista. Cuando la X, lógicamente no tiene que ser un TSP, cuando el X al cuadrado no tiene coeficiente 1. Coeficiente 1 y lógicamente que no se repita la respuesta, que no sea un TSP. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la X tiene coeficiente 1 y no se repite la respuesta es el caso número 8. ¿Listo? ¿Cómo es un trinomio de la segunda forma? ¿Cómo sé que es un trinomio? Pues lógicamente si el primer término, si ax a la 2, pues es un coeficiente diferente de 1, si el coeficiente del primer término es diferente de 1, es diferente de 1. ¿Qué quiere decir? Que es un 2, un 3, un 4, un 5, lo que sea. Diferente de 1. Y lógicamente no se repite la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser, tenemos que primero verificar que sea un TSP o si no, sería un trinomio de la primera forma o un trinomio de la segunda forma. Entonces, y lógicamente que no se repita, se repita el paréntesis de la respuesta. Se van a dar cuenta que eso va a ser muy fácil. Esto es muy fácil. Si me lo entendieron personas que llevan como 15 años sin estudiar, ustedes lo pueden entender. Vamos a comenzar. Listo. Con el primer ejemplo. Por favor, si no entienden algo, por favor, preguntan. Ejemplo número 1. Me dice. X a la 2. Profe, en un solo ejemplo vamos a ver las tres factorizaciones. No porque como estoy diciendo, o puede ser TSP, o puede ser primera forma, o puede ser segunda forma. No pueden ser los tres al tiempo. O sea, cada ejercicio o es un TSP, o es un caso número 8, o es un caso número 9. Pero un mismo ejemplo no puede ser más de un caso. ¿Sí me entiendes? De trinomios, ¿no? De trinomios. ¿Listo? Sí, ya entendí. Listo. ¿Hasta ahí bien? Listo, ese es el primer ejemplo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es descomponer en factores el primer término. ¿Qué significa descomponer en factores? Por ejemplo, si tenemos x a la 2, ¿cómo descompongo x a la 2 en dos factores? Pues sería x por x, en dos factores iguales. Si ustedes tienen x a la 5, ¿cierto? X a la 4, perdón. ¿Cómo sería en dos factores iguales? X a la 2 por x a la 2, ¿cierto? Por x a la 2. ¿Cierto? Si ustedes tienen x a la 6, lo tienen que dividir en dos factores iguales, que sería x a la 3. X a la 3. Y x a la 3, ¿no? Y X a la 3. Muy bien, x a la 3. Una pregunta. ¿Yo puedo dividir x a la 5 en dos factores iguales? No. ¿Yo puedo dividir x a la 7 en factores iguales? No. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se pueda hacer independientemente el método de ASPA, porque aquí lo vamos a solucionar con el método de ASPA, para que se pueda hacer el método de ASPA, el exponente tiene que ser números pares. ¿Entendido? Entonces, ¿entendido esa? Vamos a dividir en factores iguales x a la 2, pero no la vamos a dividir horizontal, sino vertical. ¿Qué significa eso? Que coloco x arriba y x abajo. ¿Entendido? Ahí estoy dividiendo. X por x me da x a la 2. Si hubiera sido un x a la 6, ¿cómo sería? ¿Me dicen, por favor? Si son tan amables. X a la 3 por x a la 3. X a la 3 arriba y x a la 3 abajo, ¿cierto? ¿Entendido esa parte? ¿O alguien tiene alguna duda por qué coloqué x a la 3 y x a la 3? Si hubiera sido x a la 6. En este caso, como es x a la 2, sería x. Solo la x. Y x. Muy bien, solo la x. Excelente, Valentina. Profe, ¿tengo que solucionar todos los ejercicios por el método ASPA por obligación? Sí, porque ese es el que yo les enseñé. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí bien? Ahora vamos a repasar algo que se llama la ley de signos de la multiplicación. Entonces, tengan en cuenta eso. Para que me dé más, ¿qué opciones tengo? ¿Quién me dice?
Más. En multiplicación. Más por más. Más por más, gracias, Faber. Más por más. Espérense que esto me salió al revés. Ay, Dios mío, ¿por qué me sale al revés? Listo, ya me salió. ¿Sí? ¿Ya me salió derecho? Sí. Listo, para que me dé más, tengo más por más. ¿Cuál es la otra opción para que me dé más? ¿Cuál es la otra opción para que me dé más? Menos. ¿Menos qué? Por menos. Por Menos menos. por Sí. menos, muy bien. La otra Menos opción por para que menos. me dé más es menos por menos. ¿Está bien? Menos Aunque es más fácil decir signos iguales suma, signos Exactamente. diferentes. No, pero tienes que tener en cuenta una cosa. ¿Por qué hago esto? Para que tengan en cuenta, porque es que el signo 3 decide una cosa y el signo 2 decide otra cosa. Por eso hago eso, Faber. Ah. Ya te vas a dar cuenta. Y tienes toda la razón. Sería, ¿para qué hace esas figuritas? ¿Para qué hace eso? Si igual yo ya sé que signos iguales da positivo en una multiplicación y signos diferentes da negativo. Porque se van a dar cuenta una cosa ahorita. Todo tiene una justificación. Para que me dé menos, tengo más por menos, ¿cierto? Y Sí. tengo menos por más, ¿no? Esas son las dos opciones. Sí. Menos por más. Listo, muy bien. Me van a decir, por favor, ustedes que son una pilera de muchachos, ¿qué signo hay en el tercero? ¿Qué signo es el tercero? ¿Qué signo es el tercero? ¿Positivo o negativo? El tercer signo que ustedes vean. Bueno, en este caso del tercer término. El x a la 2 es positivo, el menos 5x Más. y el más 6. Positivo. Positivo, Más muy positivo, bien. sí. En este caso me voy a fijar en el signo del tercero. En este caso estoy hablando de este más. Ahí, espérense. Estoy hablando de este más. De este más que está acá. ¿Qué signo hay ahí? Un más, ¿cierto? Más. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a escoger si esta o esta, por ese signo de ahí. En este caso, como es un más, ¿cuál escogen? La parte del más. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Hasta ahí? ¿Súper bien? Sí. Repito, van a seleccionar, de acuerdo a este signo, si esta o esta. Ustedes me dicen, listo, hay un más, profe, entonces selecciono esta. Repito, ¿hasta ahí bien? Sí. Listo, muy bien. Ahora, profe, tengo dos opciones. Si yo selecciono esta, tengo dos opciones. ¿Cuáles? ¿Más por más o menos por menos? ¿Cuál escojo de las dos? ¿Quién lo define? El segundo signo. ¿Qué signo hay en la mitad? Menos. Menos. O sea que voy a escoger la opción de qué. Menos por menos. Y lo voy a colocar debajo del tercer signo, que sería el más. ¿Listo? Que sería el más. Aquí sería, entonces aquí coloco la opción de menos por menos. Porque repito, voy a volver a repetir esa parte por si alguien no me la ha entendido. Voy a volver a repetir esa parte por si alguien no la ha entendido. Repito, x por x, x a la 2. Tengo acá, el tercer signo va a seleccionar de la ley de signos de la multiplicación, porque esta es la ley de signos de la multiplicación, de la ley de signos de la multiplicación, si escojo el positivo o el negativo. ¿Quién lo define? El tercer signo, que sería el más. Listo. Profe, ¿es más? Entonces escojo la parte positiva, que es esta. Tengo dos opciones, más por más o menos por menos. ¿Cuál elijo, profe? Pues lo define el segundo signo. En este caso, si el segundo signo es menos, escojo la opción de menos por menos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo, ¿hasta ahí bien? Ahora ustedes van a escoger las opciones que multiplicados les den 6. ¿Qué opciones de multiplicación les da 6? ¿Qué opciones? 6, ¿por qué? 6, ¿por qué les dan 6? Multiplicados, números que multiplicados les den 6. Dos números que multiplicados les den 6. 3 por 2. 3 por 2, muy bien. No me digan 2 por 3 porque esa es la misma. 10, 3 por 2. 3 por 2. 4. Otra. ¿Existe otra? ¿Existe otra? 6 por 1. 6 por 1. 1. 6 por 1. Esa sería la segunda opción. Solamente existen esas dos. 3 por 2 y 6 por 1. Solamente existen esas dos opciones. 3 por 2 y 6 por 1. ¿Hasta ahí ven? Listo. Ahora, ¿cuál de las dos quieren escoger de primeras? Eso es a prueba y error. 3 por 2. 3 por 2, muy bien. Entonces,
¿qué van a hacer acá? Van a colocar 3 debajo del 6 y van a colocar el 2 debajo del 6 porque 3 por 2 daría 6. ¿Hasta ahí bien? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Porque puse X, X, porque puse menos, menos, o porque puse 3 y 2? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, esperen, una pregunta. No, daría lo mismo si hubiera puesto No, el 6 por más. 1 no. No daría lo mismo. Entonces, ¿por qué puso el menos y no el más? Ah, no. ¿Qué? ¿Daría lo mismo si O sea, pongo los más? signos. No, mamita. Signos. ¿Quién le define a usted los signos al final? El signo de la mitad. ¿Qué signo hay en la mitad? Si aquí hubieron más, usted tenía que haber seleccionado la opción de más por más. Si usted, Ok. como en este caso hay un menos, usted escoge la opción de menos por menos. ¿Listo? Nos vamos a acordar esto de suma de números enteros. ¿Quién me dice cuándo se produce una suma en números enteros? ¿Cuándo son signos qué? Diferentes. No, Iguales. señora, Iguales. mire, perdí el año pasado. Devuélvame mi año, Valentina Díaz. El año pasado. ¿Signos iguales qué? Lo peor de todo es que es de verdad. ¿Signos iguales de qué? ¿Se suman o se restan? Se suman. ¿Y qué se coloca en el resultado? ¿Qué signo se coloca en el resultado? ¿Positivo? No. Mientras que ustedes me dan... ¿Qué es? Se coloca el signo que ¿qué? ¿Sería negativo? No, piense, no. Le estoy Ah, coloca el preguntando. signo que se A repite. ver. Paula, no le estoy signo hablando del mayor? ejercicio. Le estoy diciendo en números enteros cuándo se suma, nada más. Y le estoy preguntando. ¿El número mayor? No, señora. Signos iguales se suma y ¿El se signo coloca en que el se resultado. repite? Gracias, Lisette. Gracias. En el resultado se coloca el signo que se repite. Y en el resultado se coloca el signo que se repite. Profe, eso no me lo enseñaron. No me pueden decir que no, porque yo me cansé el año pasado de explicarles eso. Pilas con eso. ¿Cuándo ocurre una resta? ¿Quién me dice? Cuando son diferentes. Signos diferentes, muy bien. Signos diferentes, se resta, muy bien. ¿Y en el resultado qué pasa? ¿Se coloca qué? Un signo del mayor número. Ahora sí, lo que dijo Valentina y lo que estás diciendo, Nicolás. Se coloca el signo del número mayor. En valor absoluto, ¿no? Mayor. Pero como tal es el número más grande de valor, ¿no? Del signo del número de valor más grande. Valor más grande. Listo, muy bien. Teniendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una multiplicación en X. ¿Qué quiere decir? Que esta X va a multiplicar a este y esta X va a multiplicar a este. Y vamos a colocar los resultados al frente. ¿Me dicen, por favor, cuánto me da X por menos 3? ¿Sí son tan amables? X por menos 3, ¿cuánto daría, muchachos? Eso lo Menos vimos 3X. polinomios. Menos 3X. ¿Cuánto me daría X por menos 2? Por favor. Menos 2X. Menos 2X. Y ahora sí vamos a aplicar lo que acabé de explicar. ¿Qué vamos a aplicar? Lo de... Espérense que esto me quedó raro. Espérense. Creo que aquí me toca es como... No, porque esto me quedó así. Esperen, a ver si es acá. No, no es ahí. ¿Es acá? Ah, ya sé qué pasó. Que no lo puse donde tiene que ser. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Entonces, acá, con los dos resultados que ustedes tuvieron acá, vamos a aplicar lo de la ley de signos de números enteros. Signos iguales se suma, se resta. ¿Por qué signos iguales? Porque arriba tiene menos 3 y abajo tiene menos 3X y abajo tiene menos 2X. ¿Cuánto daría eso? Se suma, se resta. Primero que todo, signos iguales. ¿Se suma, se resta? Se suman. Se suma. Se suman. Daría, y se coloca el signo que se repite. En este caso, ¿qué signo se repite? ¿El menos o el más? Menos. Menos. ¿Y cuánto me daría 3 y 5 sumados?
8. 3 y 5, 3 y 2 sería. 3 y 2, perdón, 3 y 2, perdón. 5. 5x. Listo. Pregunta. Este número, perdón. Este término de acá es igualitico con signo y todo al término de acá. Igualitico, completamente igualitico. ¿Sí o no? ¿Son iguales? En el segundo término es menos 5x y abajo es menos 5x. ¿Sí o no? Yes. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejercicio está ok. Que el ejercicio está bien. Que acá el ejercicio está ok. ¿Qué significa eso? Que ya puedo generar la respuesta. Que ya se puede generar la respuesta. ¿Y por qué se puede generar la respuesta, profesora? Porque el ejercicio ya está bien. Y entonces, espera que ahí no me quedó bien. El ejercicio está ok. ¿Por qué razón? Porque el término de la mitad es igual a la respuesta que me dio acá. ¿Cómo generó la respuesta? Es súper sencilla. La respuesta sería un paréntesis. La primera fila sería el primer paréntesis y la segunda fila sería el segundo paréntesis. En este caso, el primer paréntesis sería x menos 3 por x menos 2. Y esa sería la respuesta. Profe, ¿qué caso es? Pues vamos a verificar. Pregunta. ¿Se repite la respuesta? ¿En los paréntesis de la respuesta se repite? ¿Sí o no? El x menos 3 es igual al x menos 2, niños, contesten, por favor. Que ya me desesperan a veces cuando se quedan callados. No. No. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un TSP, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ejercicio sería si no es un TSP? Es del 8. Es el 8. ¿Por qué razón? Si no es un TSP, ¿por qué sería el 8? Justifícame, por favor. Porque el 8 sería la forma 1. Sí. ¿Por qué razón? Porque el x, en este caso, el coeficiente que hay en el primer término es 1. Básicamente, es trinomio de la forma 1. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay nada, aquí al pie significa que tiene coeficiente 1. Entonces, como lo dijo la señorita, sería caso número 8. Caso número 8. Trinomio de la primera forma. Y ya, eso es todo que tienen que hacer. Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Por favor, me van a prestar mucha atención. ¿Listo? Hagamos este. X a la 2 más 8x más 16. Listo. Ese es el ejemplo número 2. Acordémonos que hasta el final definimos si es caso 6, caso 8 o caso 9. Hasta el final. Entonces, primero lo que hago es esto. ¿Cómo divido la x a la 2? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, por favor? X por X. X arriba y X abajo, que es X por X. Tienes toda la razón. Listo. ¿Cómo divido el tercer signo? Si hay un más, ¿qué opciones tengo? Más Cojo por la más. de más, cojo la de más y tengo más por más o menos por menos. ¿Cuál selecciono? Más El por segundo más. signo es más. Más Por por eso, más. más por más. Muy bien, Valentina, excelente. Más por más. ¿Qué opciones multiplicadas me dan 16? Tengo varias. De esa tengo varias. ¿Cuál sería la primera? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál sería la 8 primera? por 2. 8 por 8 2. por 2, muy bien. Esperen, ya las 4 busco. por 4. No, pero, ¿cómo yo sé? No, ahí sí ya prueba y error. ¿Qué quiere decir 16 eso? Que por si no le una. funciona una, mire la otra. Y si no le funciona la otra, pues miren las que quedan. Pero alguna tiene que funcionar. 8 Sería por 2. Es 8 la por 2 y primera. 4 por 4. 4 por 4 y me falta una, si no estoy mal. 16 por 1. 16 por 1. Y 16 por 1. Entonces vamos a revisar. Sería 4 por 4. ¿Cierto? 4 por 4 y 16 por 1. ¿Con cuál probamos? Probamos primero con 8 por 2. A ver cómo nos da. Yo creo que es 4 por 4. Yo creo que también, pero intentemos. ¿Listo? Entonces tenemos estas tres opciones y ahí sí ya tenemos que mirar cuál de esas tres nos sirve. Pues Este método es comencemos con chévere 4 por 4. porque siempre es lo mismo.
4, aquí sería 4 y 4. No, primero 8 por 2. Primero 8 por 2 para equivocarnos a propósito. Yo sé que no funciona, pero equivoquémonos a propósito. ¿Listo? 8 por 2. Acordémonos que acá, pilas con esto. En el trinomio de la primera y del cuadrado perfecto casi no es importante mirarlo de multiplicar cruzado. Pero cuando nos pase un trinomio de la segunda, sí es importante. Sí es importante. Entonces, siempre se multiplica cruzado. Es este por este y este con este. Siempre se multiplica en X. Siempre. Siempre. Aquí sería X por más 8. ¿Cuánto daría? Primero signo. ¿Más 8 qué? Más 8X. 8x. Muy bien. Y Y más X por 2x. 2 sería Más 2x. más 2X. Otra vez me pasó lo mismo. Esperen un momentico para acomodarlo bien. ¿Qué es lo malo de esto? ¿Listo? Listo, muy bien. Ahora, ¿signos iguales se suma o se resta? ¿Por qué signos iguales? Porque el 8 tiene más y el 2 y el 8X tiene más y el 2X también tiene más. Porque Se suman. Se suman, muy bien, se suman. Excelente, Valentina, se suman. Se suman. ¿Y cuánto me daría eso? ¿Cuánto me daría eso? ¿Más qué? 10. Más 10X, muy bien. Más 10x. Más 10X, ¿por qué más 10X? Porque en este caso signos iguales se Se suman, suman se 8 más coloca el 2. signo que se repite y en este caso sería la X. Pregunta a la profesora y por favor le contestan y no la dejan hablando como si estuviera loca. El segundo término y el término de la suma me dio igual. No, entonces nos No, quedó ¿qué mal. quiere decir eso? Que no me sirvieron los números. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambie de números. Probar Vamos otra a vez. hacerle caso a Lisette, que fue la que me dijo, y probamos Que era 4. 4 y 4. Listo, muy bien. Entonces, en ese caso, vamos a revisar. X por 4, ¿cuánto me daría? 16. Ah, x por 4. X por Daría más 4, ¿cuánto me daría? 4x. 4x. ¿Cuánto me daría 4X. X por más 4? 4X. Y si yo sumo signos iguales, ¿se suma o se resta? Se suman. Sumen. Sería 8. 8X. Sería 8X. 8x. Pregunta otra vez la profesora. Es muy Nos quedó mamona, bien pero porque están pregunta. iguales. ¿Dio igual este con este? Sí, excelente. Sí. Excelente. ¿Cómo sería la respuesta? Primer paréntesis, que sería este. Ok. Segundo paréntesis, que sería este, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? La respuesta X más sería 4, paréntesis, X más 4. X más 4, paréntesis, X más 4. Pregunta. Pregunta a la profesora. ¿La respuesta se repitió? Sí. 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 Entonces, yo la puedo expresar en X más 4 a la 2, ¿cierto? Porque es lo mismo. Pregunta. ¿Qué caso es si la respuesta se me repitió? Caso número sería- 6. Caso número 6, porque cuando la respuesta se repite es un trinomio cuadrado, ¿Cómo sería? trinomio TSP. cuadrado perfecto, o si ustedes son reflojos, que creería que también, le pueden escribir solamente TSP y ya, que es trinomio cuadrado perfecto. Y ya, esa es la sigla del trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Vamos con otro. ¿Hasta el momento tienen alguna duda para pararme y tomar? De mi parte no, es que es como lo mismo, sino que ya lo último, la respuesta, uno ya tiene que mirar qué Exactamente, muy bien, Valentina. Si la respuesta se repite independientemente de lo que sea, es un TSP. Es lo primero que tienen que mirar. Si vemos que no tiene nada al frente, que no sea, entonces si la respuesta no se repite y aquí no hay ningún número, es un trinomio de la primera forma. Si aquí hay un número, es un trinomio de la segunda forma. Y ya, eso es todo. ¿Listo? Vamos con el tercer ejemplo. Vamos a revisar. Chiqui. Ejemplo número 3. ¿Listo? Tenemos 6m a la 2 menos 23m más 10. ¿Me pueden decir, por favor, de una vez qué trinomio descartamos? Que ya en este caso no sería ¿qué caso? ¿Caso número qué? Sin hacer el ejercicio, ya podemos descartar un caso. ¿Sería forma 2? No. Espera, Valentina. Acuérdate que a pesar de que tenga un número acá, puedes definirlo con la forma 2, pero antes de mirar, tienes que revisar la respuesta si es un TSP. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un número acá, puede ser o forma 2 como tú lo dijiste, pero también puede ser un TSP.
¿De qué depende? Que sea forma 2 o que sea TSP. Que si la respuesta se repite es TSP. Si la respuesta no se repite es trinomio de la segunda forma. ¿Entendido? O sea, que el caso que de una vez descartamos es el trinomio de la primera forma. ¿Entendido? Y vamos a comenzar. Profe, pero ese tiene un número. ¿Qué hago? Pues súper sencillo, también descompongo el número. ¿Qué números multiplicados me dan 6? Exactamente lo mismo. ¿Qué números multiplicados me 3 dan por 6? 3. Ah, 3 por 3. 3 por 2 10 por 2, perdón. y 6 por 1. Entonces tengo esas dos opciones. Tengo esas dos opciones. También tengo 6 por 1. ¿Cuál quieren probar? Profe, pero si no me funciona una, ¿puedo intentar la otra? Sí. Se mira hasta que le dé el término de la mitad. O es la una o es la otra y ya. ¿Sí me entienden? O sea, esto es a prueba y error. ¿Cómo comprobamos que el ejercicio está bien? Cuando nos da el término de la mitad. Tal cual como aparece. Entonces, Probemos con 3 por 2, probemos, ¿sí? Sí, Entonces aquí sería 3m, ¿cierto? Porque descomponemos también la m y aquí sería 2. abajo 3m. No, 2m, señorita. 3 por 2 daría 6 y m por m a la 2. ¿Entendido? Te repito, estamos descomponiendo en dos factores el 6. Tenemos dos opciones, 3 por 2 o 6 por 1. Tú escogiste 3 por 2, Valentina. Entonces sería 3m y 2m. ¿Alguien tiene alguna duda por qué puse 3m y 2m? Pero porque esta vez fue el 6M y no el 10. Porque en este ejercicio, el primer término tiene un número también. Y como el primer término, mire, el ejercicio es así. Es así. Y el primer paso es descomponer el primer término en dos factores. Pero en este ejercicio, el primer término también tiene un número. No va m sola y m sola. El 6 también se tiene en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el primer término adicional de la m, porque normalmente venía así, adicional de la m tiene un número, también tienes que descomponer el 6 en dos factores. Dos opciones para que te dé 6, 3 por 2 o 6 por 1. Valentina me dijo que 3 por 2. ¿Entendimos ahora sí por qué descompuse el 6? ¿O no? Sí. Listo. Ahora vamos otra vez al signo del tercero. Tenemos más. ¿Qué opciones para que me dé más? ¿Opciones? ¿Qué opciones? Es menos. Es menos, es menos. Para eso, para que me dé más. ¿Qué opciones tengo? Acordémonos, más por más, o eso es lo que quería que me contestaran. ¿Más por más o menos por menos? ¿Cuál escojo? Menos por menos. Menos por menos. ¿Alguien no entiende por qué escojo menos por menos o todo claro? ¿Alguien Pues entiende? porque es el signo de la mitad. Porque es el signo de la mitad y para que me dé más, que es el tercer signo, tengo dos opciones, más por más y menos por menos. Escojo, como lo dijo Valentina, de acuerdo al signo de la mitad, tengo dos opciones, la de menos por más, la de más por más o la de menos por menos, escojo la de menos por menos porque aquí en la mitad hay un menos. ¿Qué opciones tengo para que me dé 10? 2 por 5. 2 por 5, muy bien Manuel, 2 por 5, excelente, 2 por 5. En este caso siempre procuren de colocar el mayor de primeras. 10 por 1. 5 por 2. Y la otra opción sería 10 por 1. 10 por 1. 10 por 1. Listo. Esas son las dos únicas opciones que tengo para que me dé 10. ¿Cuál intentamos? 5 por 2. Vamos a ver 5 por 2. Listo. Vamos acá, 5 por 2. Acomodo, bien lindo, bien cusco. Ta, 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 ta. Aquí sería bien lindo, bien cusco. Ta, 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 ta. Listo. Ahí sería 2. Sí, ya me di cuenta, perdón, disculpa. Listo, muy bien. Entonces, acordémonos que multiplicamos en X. Entonces, pilas con esto. Para este tipo de ejercicios, cuando tiene un acompañante, un número acá, sí es muy importante multiplicarlo cruzado. Se multiplica cruzado. Por favor, ¿cuánto me da 2m por menos 5? Menos 10m. Menos 10m. Excelente, Valentina. Menos 10m. Muy bien. Menos 10m. Muy bien. Muy bien, niña. Muy bien. Espérese. Es que niña. Esperen ya. Corro esto para acá. Listo. Muy bien. Ahora, me dicen por favor cuánto me daría la segunda multiplicación, que sería Menos 6m. 3m por menos 2. ¿Cuánto me daría? Menos 6m. Menos 6m. Muy bien. Menos 6m. Muy bien. Ahora,
Pregunta. ¿Signos iguales o signos diferentes? Signos iguales se Espérense que suman. esto quedó chistoso. Signos iguales se suman. Se suman. ¿Cuánto me daría eso? No, 16. Menos 16, ¿no, Valentina? Menos ¿Qué me 16 comas M. esto? Menos 16. Menos 16, M. Pues no, yo. ¿Me dio el número de la mitad? No. No, pero pilas, muchachos, préstenme mucha atención. Antes, cuando nosotros tenemos un numerito acá, antes de cambiar los números, que en este caso cambiaríamos los números, antes de cambiar los números de 3 por 2 o cambiar el número, en este caso de 5 por 2, vamos a girarlo. Vamos a girar los números del segundo término. ¿Qué significa girarlos? Que el 2 lo pongo arriba y el 5 lo pongo abajo. ¿Por qué razón? Para comprobar si esa combinación no es la acertada. ¿Qué quiere decir eso? Que puede suceder que yo puedo tener mal posicionados los números, o sea, digamos que el 2, en este caso, lo tendría que poner arriba y el 5 abajo y de pronto me dé la respuesta. Eso puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de cambiar los números, ustedes van a probar si girándolos, si cambiándolos de posición no funcionan. Es lo único que les digo. ¿Entendido? ¿O alguien no entendió? Pero si hay un número antes de la letra. ¿De qué estás hablando, Valentina? No te entendí. O sea, por ejemplo,